Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, en este caso el Ford Focus ST con sus 280 caballos y además la versión Performance, con su diferencial autoblocante, mejorará el tiempo. No vamos a probar un F40, aunque nos gustaría, también es rojo, ¿eh? Estamos con el Focus ST, la versión de 280 caballos. El Focus ya lo habíamos probado, el Focus ST, lo que pasa que probamos cuando salió el Focus 4 y en el Pleistoceno, o sea, cuando este canal no era Garage Days, cuando yo estaba en autopista, y ahí hice una comparativa que la podréis leer, tiene que seguir por la web, os recomiendo leerla. Y yo hice un pequeño vídeo pues de andar por casa y con mi móvil, que es de los primeros que está en el canal. Os lo dejo aquí para que le echéis un vistazo. Y ahora le hicieron la actualización, sigue siendo el Focus 4, pero con una actualización. Se puede ver, pues la diferencia principal es que antes el logo de Ford estaba aquí, ahora está en la parrilla es mucho más incluso bonita, agresiva, el diseño de los faros, el paragolpes. Bueno, pues al final actualizaron el coche. Hemos querido volver a traerlo porque tiene algunos cambios que pueden afectar a su comportamiento, y hemos dicho, bueno, pues venga, además es que nos lo habéis pedido mucho. Ahí te doy la espalda, bueno, ya aprovecho que te doy la espalda para enseñar la camiseta, que ya sabéis que la podéis comprar, que vendemos también camisetas, y hemos activado la función de miembros del canal, que esas cosas nos ayudan, que al final probar estos coches, todavía no, de todos los coches que habéis visto el canal, no ha puesto un solo euro ninguna marca, o sea que para que os hagáis una idea del esfuerzo que estamos haciendo por intentar crear un canal grande y de calidad. Me estoy yendo, ¿verdad? Sí. A ver, es el Focus ST. El Focus ST viene con sus 280 caballos, pero tú puedes hacer, lo tienes en versión, como lo estáis viendo aquí, compacto, o lo tenéis familiar. Lo tenéis con cambio manual, como es nuestra versión, o lo tenéis también con cambio automático. Y podéis convertir este coche en función de lo que vayáis a hacer con él. Tiene dos packs muy importantes que hacen que cambie el coche radicalmente. Uno es el Performance Pack, que es la unidad que tenemos nosotros aquí, y otro es el Track Pack. Y la principal diferencia entre todos los packs y entre todas las opciones que tenemos está aquí. Está en la suspensión, neumático, diferencial. De serie. El coche viene de serie con una llanta 18, con los neumáticos los 235 40 18. Michelin Pilot Sport 4S. Si quieres la opción de llanta 19 o si metes el Pack Performance, tienes la opción, pasas a tener unos Pirelli P0 y en medida 235 35 19. Cambias el tamaño de llanta. ¿Qué aporta el Performance Pack que tiene esta unidad? Bueno, pues tenemos un diferencial autoblocante de discos, controlados electrónicamente, de discos de embrague, no de discos de freno. No es un emulador, es un diferencial de verdad. Hay un paquete de embragues para cada rueda. Es un sistema que funciona muy bien y funciona muy bien en otras marcas y aquí también lo hace. Además, el Performance Pack, que son 1.200 euros, te añade la suspensión de dureza variable, el sistema Launch Control, el modo track, aviso de cambio de cuando tienes que cambiar de revoluciones y algunos colores más del interior. Si ya quieres ir un paso más allá, si eres carne de circuito y te gusta mucho rodar en circuito, tienes el Track Pack, que es su propio nombre lo indica, es más que nada, es para circuito. Elimina la suspensión de dureza variable y la sustituye por unos amortiguadores KW, regulables, roscados, con distintas regulaciones manuales. Cambia las llantas, mete unas llantas mucho más ligeras y resistentes, cambia el color, que pasan a ser negras, y bueno, también te ponen el techo de color negro. Aquí lo veis negro porque este lleva la opción del techo de cristal, pero el techo no es negro, es que es de cristal. Algunos detalles, pues el retrovisor es en negro y tal, y mete además pinzas de 4 pistones, que en las versiones normales lleva de 2 pistones, y además también mete discos más grandes. 3.500 euros. ¿Es caro ese pack?
Pues yo no lo veo caro, simplemente por los amortiguadores, los KW, que es un amortiguador ya de calidad y probado, y todas las cosas que trae, yo creo que puede ser una opción interesante. Pero vamos a centrarnos en la que tenemos, que es la Performance, que yo también pondría. O sea, yo 1.200 euros se los metería a este coche sin dudarlo. Ahora veremos el precio, cuando vaya a la parte de atrás, veremos el precio y sus rivales, pero sí le metía ese pack sin dudarlo, porque es que hace de este coche un mejor coche. Y además, no es que sea un mejor coche, es que entra en la categoría de los coches muy buenos de su categoría. Hablaremos de eso con la vuelta rápida. Por lo demás, bueno, ya os he dicho, este lleva el techo de cristal, estos son unos 1.000 euros. No me hagáis mucho caso cuando hablo de los precios, porque depende del momento en el que veas el vídeo, los precios suben, bajan, bueno, bajan, ojalá bajasen algún día. Pero siempre cambian mucho. La dirección es una de las cosas, una cosa muy buena que tiene este coche, que tiene en general todos los Ford Performance, y es que es súper directa, es 11,6:1, es que es súper directa, es a nivel de un súper deportivo, y esas cosas ayudan. Suspensión independiente en las 4 ruedas, lleva distintos brazos de suspensión, la versión ST comparado con un Focus normal, distintos silent blocks, más rígidos, estabilizadoras, bueno, pues al final adaptan el coche para un uso mucho más deportivo, y es mucho más deportivo, y además os lo digo con una sonrisa, es mucho más deportivo. Vamos a ver la parte trasera, porque así os enseño bien el alerón y escuchamos cómo suena, ¿no? ¿Habéis visto esto? Protector de las puertas, para cuando abres, que no te marque tu propia pintura, ni que le des al de al lado, o que estropees la columna, porque las columnas hay que respetarlas, pobrecitas, ellas también tienen derecho. Cuesta 250 euros este extra, y viene asociado al asistente de aparcamiento automático, que funciona bien. Yo sí pondría este extra. Esto es típico de Ford, no hay tapón de llave, de gasolina. Está muy bien cuando repostas, pues porque te manchas menos, es una cosa menos a tocar. Pero el día que te quedas sin gasolina y tienes que echar, tienes que tener la precaución de llevar que lo tiene el propio coche, de llevar su propio embudo para que puedas abrir esa puerta y meterlo, o hacer alguna ñapa, que bueno, siempre hay gente por ahí muy hábil. La parte trasera, ya habéis visto que es mucho más espectacular, lleva este alerón que es diferente. Vemos aquí, pues eso, los catadiópticos, aquí esta parte muy bonita con la doble salida de escape de verdad y con un escape que suena, bueno, mira, mejor es que lo escuchéis. ¿Habéis visto qué bonito suena? Lo complementa con sonido de altavoces, que además según el modo de conducción cambia, pero aquí sí que vas escuchando los escapes, aquí sí que vas sintiendo que llevas un motor poderoso, que ahora veremos que es un motor que se comparte con el Mustang. Maletero, como siempre, aprovecho aquí para contaros un poquito capacidades y demás. Y os hablo de los rivales, son 358 litros de capacidad, así tal y como lo estáis viendo. Aquí debajo lleva el kit, no ganas espacio, llevas el kit repara pinchazos y tienes ahí un hueco portaesquís, que es un hueco portaesquís relativamente pequeño, te cabe un par de esquís y si me apuras dos. Voy a aprovechar, como siempre, si yo lo hago por sentarme, por no estar todo el rato de pie. Voy a aprovechar para hablaros un poquito de precios y rivales. A ver, este coche de precio, según viene en su web oficial, ya os vuelvo a repetir lo de los precios, que cogerlo siempre con pinzas. Cuando yo os hable de este coche o de sus rivales y de los precios, tomar un poco la referencia de diferencias que hay de precio, pero es que luego de entrar en las web comerciales o iros al concesionario o entrar en el enlace que os dejo aquí abajo de CarWow, donde puedes tener el precio un poquito más bajo. A ver, un momento, que me llaman, nada, ya está, solucionado. Que os dejo el enlace de CarWow, que os puede conseguir un precio más barato. Pero como siempre os digo, los precios
con pinzas, porque a lo mejor este vídeo lo veis dentro de 6 meses y el coche vale 20.000 euros más, porque al ritmo al que vamos... Vamos a ver, este coche según su web oficial está en 43.369 euros, que con un descuento que tiene justo ahora, pues está en 37.128. No os estoy vendiendo el coche, no vendo coches, sí gano algo si entráis por los enlaces, pero no vendo coches. Os lo digo porque me da exactamente igual el precio que tenga un coche o que tenga otro. Yo cuando os hablo de precios, os hablo de cosas, es para que tengáis vosotros información. Vamos a ver, este coche está eso, en los 37.000, pero claro, ya hemos dicho que para convertirlo en performance hay que meterle unos 1.200 o 3.500 si lo quieres hacer con el Trackpack. En este caso, ¿qué tenemos por este precio? Que sea una carrocería así compacta, con un maletero más o menos similar, cambio manual, y más o menos que se mueva entre 250 y 320, 330 caballos. Opciones hay muy pocas, de hecho me salen 3 coches, el i30N, el GR Yaris, el Focus y el Type R. O sea, me salen muy poquitos, porque estamos mirando el cambio manual. Si ya no nos importa ir automático, tenemos muchas más opciones. Podemos meter los Golf, podemos meter muchas más cosas, el Megane, hay muchas opciones que puedes utilizar. El i30N lo tenemos en 2 versiones, la normal con 250 caballos, sin diferencial autoblocante, que cuesta 36.350, que puede ser rival de este coche sin la versión, sin el pack Performance. O tenemos el i30N Performance también, que cuesta 42.950, con 280 caballos también. Y ese coche es rival directo. Aquí vemos que cuesta 42.900, pues si al de 37 le añades los 1.200 y alguna cosa más que habría que añadirle, se te quedan más o menos ahí puede haber 2.000 euros de diferencia, que pueden estar o no justificados en función del resto de cosas que vamos a ver adelante en el vídeo. ¿Qué tiene mejor este coche que un i30N? Pues el i30N tiene 381 litros de maletero, este tiene 358, no hay una gran diferencia. El i30N pesa 18 kilos menos que este, tampoco hay una gran diferencia. Es ya un poco gustos y temas de diseño interior y bueno, y lo que cada uno vea y la parte de comportamiento que ahora hablaremos. Luego también tenemos un Civic Type R, pero el Civic Type R está en precio de partida 54.000 euros. Es mucho, ya os digo ya que de comportamiento es mucho más rápido, mucho más radical que este, y creo que hay muy pocos y va a ser difícil que encontréis uno. Pero bueno, sería una opción, ojo, pesa 1.429 kilos, que este pesa 1.512. El Type R es que es súper ligero este coche. Y luego tenemos el GR Yaris, la versión normal, de 38.000 euros. Ahora mismo, en el momento de hacer este vídeo, todavía no está a la venta, pero sale ahora la actualización, con lo cual, bueno, pues es una opción, pero claro, es un coche con un maletero de 174 litros, 3 puertas, unas plazas traseras mucho más pequeñas, tracción total y un enfoque muy distinto, pero bueno, podría ser rival, porque por precio están más o menos así, ahí. Y eso es un poco cómo está el tema de los compactos deportivos. Ya os digo que si ya no te importa que sea tracción total, pues ya tienes los Cupra, tienes los Golf, tienes el Megane, tienes muchas más opciones en las que puedes mirar e ir analizando. Y de todos esos tenemos tiempo en el circuito. Os voy a enseñar el motor y ya vamos a verlo por dentro y salir a la calle. A mí el caso es que el Focus estéticamente no me parece feo, y más en este color. Por cierto, este es el color básico que por el que no hay que pagar nada. El capó, que vemos que pesa como un demonio, pero tampoco os creáis que pesa mucho más que pesa mucho más que el de sus rivales. Esto os lo digo siempre, la normativa de protección a peatones en caso de accidente hace que estos capós sean más pesados que antes, salvo que lo hagas de aluminio o de fibra o algo de eso.
Motor, un motor interesante porque este motor se pensó en este motor cuando quisieron traer el Mustang a Europa. Que dijeron, hay que llevar a Europa un Mustang con 4 cilindros. Los americanos entraron en cortocircuito, pero los europeos pues sí que entendemos motores de 4 cilindros, aunque luego el Mustang que más nos gusta es el de 8. Es un motor 4 cilindros completamente de aluminio, bloque y culata. Distribución variable en admisión y escape. Importante, cilindrada, es un 2300. Todos sus rivales son 2000. Son 2 litros y este es un 2300. Bueno, pues cada marca apuesta por una historia distinta. Aquí estáis viendo potencia y par, un motor con turbo de geometría fija, pero de doble caracola. Lleva un sistema para, digamos, mitigar el retraso del turbo, una especie de bam-bam, pero no es un bam-bam, es un sistema que al final hace que no haya retraso en la entrada del turbo durante los primeros segundos en los que tú levantas el pie del acelerador. Vamos a verlo por dentro, que ahí sí que cambiaron cosas en la actualización y ya salimos a probarlo, porque es lo que estamos deseando, saber qué tiempo va a hacer esto. ¿Seré capaz de cerrar esto? Sí, hombre, cómo no. Venga, ahora es cuando cierro esto, hace clonk y os revienta todo el salón. ¿Retumba mucho? Un poco. Cada día me meto en el coche con más cosas. Las gafas aquí. Uy, que las tiro. Las gafas aquí. La llave pequeñita. A mí, os lo enseño siempre las llaves porque a mí, yo agradezco que las llaves sean pequeñas. Es la misma que un Ford normal. Lo que pasa que, bueno, aquí pone ST. No tienes ni que sacarla del bolsillo. El móvil, grande, pero te cabe bien y tiene su cargador inalámbrico. Conexión de Apple CarPlay y Android Auto, sin cable, eso está bien. En la actualización una de las cosas que han hecho ha sido meter esta pantalla enorme y han integrado por primera vez, porque el anterior ST, han integrado los modos de conducción en esta pantalla. Antes tú los tocabas, los cambiabas aquí y bueno, pues tenías todo aquí, pero no había tanta conexión como hay ahora. Han subido los mandos del climatizador y los han metido dentro de la pantalla. Esta parte me gusta menos, aunque sí que es cierto que cuando los tocas son fáciles y digamos que en 1 o 2 toques lo tienes, pero no dejan de estar dentro de una pantalla táctil. Aquí tienes todo el tema del audio. Mirad, es que como está el contacto puesto, se me apaga. Me dice que compruebe si no me dejo a nadie sentado detrás. Vuelvo a poner el contacto. Así, mira, aprovecháis y veis la pantallita, lo bonita que es. Vuelvo a poner el contacto. Y aquí tenéis pues todas las funciones de conectar el teléfono, el audio, tal, el navegador, que lo puedes ver en toda la pantalla, incluso lo puedes ver en el cuadro. Y luego tienes pues las funciones. Que en las funciones tienes todo el tema de asistencia al conductor, que esto es un pack, a ver, tiene muchos asistentes, es que los tengo aquí apuntados, es un paquete tecnológico que cuesta 600 euros y que tiene advertencia de tráfico cruzado con frenado activo. Solamente por eso ya merece la pena pagarlo, porque la advertencia del tráfico cruzado de verdad es súper útil cuando tú estás saliendo marcha atrás o cuando estás saliendo que tienes aquí una furgoneta y no ves. De verdad, para mí es el mejor asistente que hay. Alarma de cambio involuntario de carril, alerta de fatiga al conductor, asistente de cambio involuntario de carril, control automático de luces largas, control de crucero adaptativo, ese también me gusta. Información sobre puntos ciegos desde los retrovisores y el último, reconocimiento de señales de tráfico. Cuesta 600 euros. Ojo, porque con este pack más el performance ya te estás poniendo en el precio del i30N, que hemos dicho que era un poquito más caro. Luego tienes aquí los modos de conducción, que puedes acceder bien desde ahí la pantalla o bien desde los botones que tienes, o bien el S o bien el botón Mode que tienes aquí en el volante. Y tienes un modo de calzada resbaladiza, que actúa sobre el par del motor y actúa sobre los controles de tracción y estabilidad. El modo normal, que es el que vamos a usar siempre. El deportivo, que ya mete más sonido por los altavoces. Ojo, aquí hay sonido de altavoces y de escape, ya os lo he dicho antes.
No es desagradable ni el sonido de altavoces, pero para mi gusto lo podían haber evitado porque es que este coche suena muy bien de escape en el modo deportivo o el modo circuito. Este modo solamente lo tienes si contratas el pack performance. Si no tienes el pack performance, no funciona. En los modos de conducción, aquí estáis viendo en el cuadro, igual, resbaladizo, cómo cambia el cuadro y cómo se personaliza cada modo. El resbaladizo, el normal, el deportivo y por último el de circuito. Los estáis viendo ahí. Si quieres activar el Launch Control, tienes que entrar al botón de aquí, Ajustes, y seleccionar ahí Launch Control. Y entonces ahí puedes hacer el Launch Control. Bueno, pues ya que te lo han dado, ya que lo has pagado por el Pack Performance, pues ahí lo tienes. Me gustan mucho los asientos. La ergonomía de estos asientos es muy buena. Llevan reposacabezas integrado y me gusta mucho la ergonomía que tienen. De hecho, veis aquí este sellito que tiene aquí en el lateral de la asociación de la columna de Alemania, no sé exactamente lo que es, pero le han dado la aprobación. Pues mira, pues eso está bien. Y aunque son grandes, no tapan mucho la visibilidad hacia adelante. Aquí estáis viendo, hoy me veis a mí sentado detrás, que mide unos 79, y el asiento este está colocado a mi distancia para que veáis el espacio de altura de cabeza, el espacio de piernas, y luego podéis ver pues que se puede bajar el reposacabezas y sobre todo el tren central, que no es muy voluminoso y cuando va de un pasajero en el centro no va incómodo. Me gusta mucho este volante, el grip que tiene, es un poco achatado por aquí, pero bueno, no llega a molestar mucho. Lo que sí que molesta un poco es el embrague, que está muy arriba. O sea, el acoplamiento del embrague está muy arriba y es muy modo on-off. Cuando vas por ciudad, pues notas alguna vez pues que vas dando más tirones de lo normal o que incluso podrías gastar un poquito menos modulando un poquito más el embrague. Por lo demás, un tacto de la caja de cambios, que no os he dicho, es de 6 velocidades y es la misma que llevaba el Focus RS, con los desarrollos adaptados a este coche. El guiado es bueno, es preciso y a mí personalmente me gusta. Y además en la vuelta rápida, ahora veréis que no he fallado ni un solo cambio. Vamos a darnos una vuelta a ver cómo se comporta y luego ya empezamos con lo de siempre. Hoy os voy a enseñar cómo funciona el coche, pero dentro del circuito del INTA, porque es que como quiero dar algún que otro acelerón para que escuchéis el sonido, pues yo creo que es mejor aquí. Cosa curiosa, me acaba de funcionar el Start-Stop por primera vez, 1266 kilómetros. Entenderéis esto que os digo ahora cuando os hable del consumo, porque ya me he grabado esa parte y ahí os he dicho que no nos había funcionado el Start-Stop. Pues mira, me acaba de empezar a funcionar. Yo creo que es un tema de rodaje del coche. Ya está en marcha, ¿veis? A ver, modos de conducción. Ahora mismo voy en el modo normal, que bueno, pues escucháis cómo suena. Si le piso, el escape no petardea, y el sonido, pues entra cierto sonido por altavoces. Escuchad. Este es un poco el sonido que entra, a ver el que cogen las cámaras, ¿vale? Pongo modo circuito, ya veréis la diferencia. ¿Veis que petardea? Bueno, pues al final es que eso es lo que os quería un poquito enseñar, porque luego en la vuelta rápida el coche no petardea tanto. Les pasa a todos los coches que hacen palomitas en el escape, cuando luego estás haciendo la conducción súper deportiva, no petardean, porque al final soltar esas explosiones es gasolina que no se ha quemado y gasolina que explota en el conducto de escape, que explota en el sistema de escape. Vuelvo a poner el normal. En ciudad el coche se mueve bien, la dirección, bueno, que sea la dirección tan directa, pues al final está bien, se maniobra bien, sobre todo si has metido el extra de que aparque solo, porque
te ayuda y aparca solo y además lo hace bien. No es de, hoy en día todos estos coches hacen estas cosas bien. La visibilidad es buena por todos los espejos. Tenemos aquí el Head-Up Display que lo puedes regular, y en el Head-Up Display pues ves información del navegador, de la velocidad, y si has cogido el extra de todos los asistentes pues también ves las señales. Bueno, pues es una ayuda. Aquí me ha sentado muy cómodo, pero muy cómodo, insisto, lo he dicho antes y lo repito, muy cómodo, pero de verdad, muy comodísimo. El climatizador funciona bien y no es ruidoso. En carretera, pues este coche viajas bien. En el modo normal, en baches así un poco secos, el típico bache de urbanización, al final es un poquito seco. Tiende a ser un poquito seco, pero no lo es más que un i30N, por ejemplo, o no lo es más que un Megane RS Trophy, no es más que ellos. En viajes largos puedes viajar perfectamente, vas a ir más cómodo en el modo normal porque habrá menos ruido de altavoces, entonces irás más cómodo. Pero ahí a quien le gusta ir haciendo ruido a todas partes, así que nada. Pero bueno, en definitiva, el coche se mueve bien, tiene un punto de confort, hasta que llega al bache tiene un punto de confort, porque no balancea la carrocería. Bueno, pues lo típico de un deportivo. La verdad es que ahí no se ha descubierto gran cosa. El tacto del cambio en carretera, ciudad, es muy agradable. Lo único, lo que os he comentado del embrague, que es muy on-off, le cuesta un poco le faltaría un poquito de progresividad. Vamos a ver lo que gasta. Tened en cuenta que acaba de empezar a funcionar el sistema Start-Stop. Coche de sensaciones, que es lo que buscamos la mayoría. Hoy en día, que no se puede correr, aunque los coches corran, la gente buscamos sensaciones. Y este coche te las da como te las da, ya os lo he dicho, un i30N, os las da un i20N, os las da un Megane RS. Hay muchos coches hoy en día que te pueden dar sensaciones, al margen de si luego son más rápidos o menos, tal. Pero es que en este caso el coche también es rápido. Pero primero os voy a hablar del consumo. Ned, ¿dónde estás? Hola, Olita, vecinito. Ned se ha montado en este coche y ha sacado un consumo en carretera de 7 litros. A ver, si vemos, ha hecho el mismo consumo que el i30N automático y prácticamente el mismo que el i30N manual, que hizo 7,1, una décima de diferencia. Bueno, pues está ahí, a igualdad de potencia está ahí. Luego, claro, veis que estáis viendo justo debajo un Mercedes AMG CLA 45S, mucho más potente, tal, que también hizo 7,1, pero claro, es que estos coches hay que tener en cuenta que es cambio automático, modo vela y un montón. El cambio automático de hoy en día al final hace que bajen más los consumos, por eso esos coches los ves que tienen esos consumos. Pero si lo comparamos, mira, el Cupra León ST 310, que también era automático, 7 litros, GTI 8 Club Sport 6,7, bueno, pues está ahí, no es malo el consumo, yo no lo veo mal. Hemos hecho el consumo en ciudad. Y aunque estáis viendo aquí la cifra de 10,3, este consumo hay que cogerlo con pinzas. Lo he repetido 3 veces. Lo he repetido 3 veces porque la primera vez, el coche cuando nos lo dieron con 700 kilómetros. Hicimos el consumo y nos salieron 11,4. Mucho para este coche. Y además, el sistema Start-Stop no se ponía en marcha. Hemos hecho toda la prueba, hemos dicho, venga, repetimos los consumos al final, el coche tiene pocos kilómetros, es normal que salga el consumo alto. Hemos hecho todo, vuelta del circuito, ya sabéis que en la vuelta del circuito, este coche lo he desvirgado yo. En la vuelta del circuito, el coche, pues bueno, pues le estás metiendo mucha caña, estás avanzando su rodaje, digamos. Y al final, pues hemos repetido el consumo y nos salió 10,4. Volvimos a repetirlo y nos salió 10,3. ¿Por qué volvimos a repetirlo? Porque no funciona el sistema de Start-Stop. ¿Por qué no funciona? Creemos que es un tema de que está en rodaje todavía, que no se lo han debido activar, porque no nos ha funcionado en ninguna situación desde que tenemos el coche. Entonces es un consumo que hay que coger con pinzas. Así como el de carretera,
es válido porque en carretera no te entra el start-stop. El de ciudad os lo tenéis ahí, pero yo no lo doy por válido. Un Kona N con los mismos caballos hizo 7.1 y 10. 10,3, pues mira, pues a lo mejor sí, pero sin el start-stop, os digo yo que este consumo hay que bajarlo. Al final, moviéndote te mueves en los 9 litros, con el coche, moviéndote tranquilo, normal, 9 litros, y luego ya empiezas a correr, pues corre. Es un motor 2.3, recordar que sus rivales son 2 litros. Y vamos a ver las prestaciones, a ver si ha corrido. A ver, este coche oficial, no hemos llegado a la aceleración oficial, la veo demasiado optimista, un 5.7 de 0 a 100 lo veo demasiado optimista, pero es que están mirando en internet qué ha hecho la gente y se mueven en un 0 a 100, se mueven en el entorno de los 6 segundos para arriba. Nosotros hemos hecho 7.25 de 0 a 100, lo estáis viendo aquí, 7.25, con unos 1000 metros de 27.4 y terminando los 1000 metros a 197,8 kilómetros por hora. No llegamos a la aceleración oficial. Hemos hecho una prueba, hacerlo con launch control y sin launch control. Y sin launch control era una décima, más lento. Hemos hecho aquí 27.5 los 27.47 los 1000 metros, sin launch control hicimos 27.58. O sea que hemos probado todas las opciones. Que esté el motor un poquito agarrado por lo mismo, porque por la falta de rodaje, puede ser. Lo que pasa es que ahora vamos a ver el tiempo en el circuito y veremos que yo creo que el motor ya está suelto, ya debería, pero bueno, ha hecho estas prestaciones. Ojo, el 80-120 de 4.24, no es lento, no es lento. A ver, si lo comparas con el i30 manual, donde lo tengo, el i30 manual hizo el kilómetro 26.0, este lo ha hecho en 27.4, bastante más lento, y el 80-120 lo hizo en 3.58 y este 4.24. Está claro que es más lento que el Hyundai, por lo menos en línea recta. Pero vamos a ver lo que es la vuelta rápida. Vamos a probar. A ver, yo tengo un tiempo hecho con este coche, que lo habéis visto ya en el vídeo, 26.0, y este 26.0 se hizo con los Michelin, los Pilot Sport 4S, con llanta de 19. A mí en su día me pareció un tiempazo. En esa comparativa además estaba el i30N antes del restyling. Es que el i30N con el restyling cambió mucho. Y estaba el Golf, el GTI y el TCR también, que fue muchísimo más lento. Ya os he puesto antes el enlace al vídeo, si no lo buscáis dentro del canal. Pero si os fijáis, ahora 26.0, vamos a hacer el mismo coche, porque básicamente es el mismo coche con distinto neumático, que son los Pirelli P0. Vamos a ver cuál es el resultado, que además son los Pirelli P0 los mismos que lleva su rival, el Hyundai i30N, perdón, se me ha ido la pinza. Vamos a ver la vuelta. Modo circuito, SC totalmente off, climatizador apagado y vamos allá. Frontal en segunda. Qué bien se tira de atrás. Fondo, me lo he hecho a fondo. Está gustando mucho, bueno, pero va exactamente igual que iba. A fondo también. A ver cómo frena. Muy bien, pero le falta un poquito de rodaje a estos frenos. Un poquito. Bastante rodaje les falta. Pero el coche entra muy bien de delante, de atrás.
A ver aquí. Me deja frenar en apoyo hasta el final y abrir acelerador muy pronto. ...26,6... más lento que la anterior vez con los Michelin. El coche va exactamente igual que antes del restyle, va exactamente igual que antes de la actualización. Solo hay que puntualizar dos cosas. Una, los frenos. Tiene ahora 1121 kilómetros esta unidad. Y nos lo dieron con 700. Hemos salido, hemos rodado, le hemos hecho algo de kilómetros, hemos hecho algunas pruebas. Pero los frenos hay que rodarlos porque tienen mordiente y frenan, pero les notas que les falta un poquito de grip, cosa que no noté la otra vez en la versión anterior a la actualización. Va exactamente igual y va exactamente igual de bien. Es más lento, 6 décimas más lento ha sido. Lleva distinto neumático. Lleva la misma medida, pero distinto neumático. Los otros eran los Michelin, los 4S, y aquí va con los Pirelli P0. Eso lo analizamos después. Cosas que hace bien. En su momento dije que este era igual que el Civic Type R, que era un chasis de carreras. Y yo cuando me refiero a que es un chasis de carreras, me refiero a que coloco la parte trasera y la delantera, juego con la transferencia de pesos y el coche me deja, porque hay coches que tú les levantas para pasar el peso de delante a atrás, o sea, perdón, cuando levantas pasas el peso delante para que se suelte de atrás y hay coches que no te dejan. Este sí, este te deja colocarlo sin desmadrarse, o sea, sin volverse loco. Con rueda fría, cuando he salido a calentarlas, llegaba, lo tiraba y ¡oh!, el coche me hacía una cruzada, con el SP quitado, me hacía una cruzada bestial porque estaban las ruedas frías, pero en el momento que las ruedas se han calentado, esa cruzada ya no tiende a hacerla, lo que tiende es a colocarte, y lo hace muy bien. La dirección, claro, es súper directa. También muy bien, me deja acelerar muy pronto. Abajo le noto por debajo de 2000 vueltas que le falta un poquito de par, pero luego arriba me lo da todo. El tacto del cambio, bien, no es adictivo, pero funciona, el guiado va bien en su sitio, no he fallado ningún cambio y me ha resultado cómodo. El sistema, que esto sí que lleva ahora, que es el Rev Matching, que te iguala te hace el puntatacón automático, me lo ha hecho bien. De hecho, si habéis ido escuchando el coche, ha ido con el puntatacón automático. Yo no alguna que se me va a mí y le meto yo el acelerador, pero lo hace automático y lo hace muy bien. Nada más que contar que me gusta mucho y el sonido que hay, el tacto del volante, la calidad de los asientos. En conducción deportiva este coche es muy satisfactorio, pero muy satisfactorio. A ver, a nivel de, pues está con los i30N, está con un Megane RS Trophy, está ahí. A nivel de sensaciones y de tacto y de tal. Un escalón por encima estaría el Civic Type R, que probamos hace 2 semanas, tenéis ahí el vídeo. Un escalón por encima estaría ese, pero esto te da más sensaciones que los Golf, León y todos estos. Pero vamos a seguir analizando. El coche mola, este coche está muy bien, me gusta mucho. Qué pena el rodaje de frenos, qué pena que algo habría mejorado, pero no creo que las 6 décimas, esas 6 décimas, yo creo, gran parte de esas 6 décimas es la diferencia de neumático. Es que los Michelin, los 4S,
van de cine. Y eso que el compacto más rápido es el AMG, iba con esta rueda. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora os cuento que me lío. Qué bonito el circuito de aquí dibujado. ¿Qué? ¿Os ha decepcionado? A mí no, ¿eh? A mí no. Es 6 décimas más lento. ¿Por qué 6 décimas más lento? El tema frenos, no está el rodaje bien hecho. Bueno, no es que no esté bien hecho, es que no están casi rodados y ahí podemos arañar un par de décimas, 3 yo creo, podríamos arañar, más no. Y el resto es la diferencia de neumático. El coche es el mismo, no ha cambiado absolutamente nada en su parte dinámica. ¿Qué cambia? El neumático. Pues está claro que el Pirelli P0 es, vamos a poner, 4 o 5 décimas más lento que el Michelin Pilot Sport 4S. ¿Quiere decir que el Pirelli P0 es un mal neumático? No, no. Lo que pasa es que es más lento, que son 4, que medio segundo. Medio segundo es muy poco, sí, si estás echando una carrera es un mundo, pero realmente para lo que lo vas a usar en la calle no es diferencia. Entonces, este coche ha hecho 26.6 y con el 4S hizo 26.0. Los dos me siguen pareciendo unos tiempos muy buenos y me sigue gustando mucho las sensaciones que transmite, cómo gira de atrás, cómo, os digo que es de los coches de sensaciones, es de los coches que disfrutas conduciendo. Tú cuando sales cuando estás haciendo un tramo, con prudencia siempre, chicos, cuando estás haciendo un tramo, 6 décimas no las ves por ningún lado. Por ningún lado, es aquí en el circuito que va el coche en el límite de adherencia, en el límite de frenada, en el límite de todo. Ahora bien, toca comparar, y si comparamos a igualdad de neumático el Pirelli P0, este coche que hizo un 1.26.6, con el Hyundai i30N manual que hizo 1.25.0, pues tenemos 1.6 de diferencia. Esa diferencia sí que tenemos que valorarla, sí que hay que valorarlo, porque es un coche con la misma potencia y mismo neumático. Luego ahí sí que hay una diferencia importante. Pon que no sea por el tema de los frenos, que no sea 1.6, que sea 1.4, un segundo. Bueno, pues un segundo ya es algo a tener en cuenta. Vuelvo a lo de antes, no es peor coche este, no es peor coche, no... O sea, es que, de verdad, a mí me pones los dos, me doy la vuelta en uno, me la doy en otro y sí, digo, me quedo con el Hyundai que es más rápido. Me los pones en la carretera y empiezo a valorar otras cosas. Empiezo a valorar asientos, equipamiento, espacio en maletero, espacio en plazas traseras, estética, el trato que tenga de la marca, porque te vas al concesionario de uno y te toca un vendedor pesado y no te cae bien y pues a lo mejor en la otra te han tratado mejor, que lo dudo porque hoy en día los vendedores se dejan la piel en vender coches porque no lo están teniendo fácil los pobres, pero que al final el amor a una marca, que te guste más un Ford que un Hyundai que un Ford, pues al final pues está ahí, ya es una cosa también un poquito de temas subjetivos de cada uno. Fijaros que ha hecho con el 26.6 el mismo tiempo que hizo el Renault Megane RS sin el filtro de partículas, aquel que probamos en 2019, que hizo lo mismo, 26.6 con unos Bridgestone Potenza, que sin duda para mí es un neumático bastante más lento que este P0. Hizo prácticamente el mismo tiempo que el Astra OPC en su momento. A ver, ¿qué más cosas? El Renault Megane RS Trophy, 26.3, también con los Bridgestone Potenza. Bueno, pues fijaros, esto os dice mucho de dónde está el coche. Un Golf GTI Club Sport, el que probamos con los Potenza también, hizo 26.1. Pues está ahí. Qué rápido el i20N, 26.0. El i20N es que es un coche muy rápido. Pero volvemos a lo de antes. Me encanta este coche, me encanta el Type R, el i20N, me encanta el Cupra. Es que el Cupra León tiene menos sensaciones, pero es que luego es tan preciso y va tan bien, que es que me gustan, a mí todos estos coches me gustan muchísimo. Tenemos hoy en día los mejores compactos deportivos de la historia.
Sí, ya os habéis llevado las manos a la cabeza, sí, hombre, que eran manuales, que era todo sin ayudas, sin no sé qué, sí, sí, pero no eran ni la mitad de rápidos que estos, transmitiendo, porque transmiten, porque también tienen sensaciones y encima gastan menos. ¿Qué me gusta más de los de toda la vida, de los compactos de toda la vida? El precio, que ahora ya nos hemos vuelto locos con los precios, y la emoción del paso del tiempo, porque realmente con el tiempo les da glamour, pero estos coches son muchísimo mejores y más seguros y menos contaminantes y más rápidos. Es que lo tenemos todo. Y encima tenemos que agradecer que todavía los hay con cambio manual, como este Focus. Así que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Acordaros de nuestro merchandising, que nos ayudáis con eso. También nos ayudáis con el tema de los miembros del canal, que ya lo hemos activado, y ya podéis formar parte del club de Garage Days, digamos. Y también pues entrando en los enlaces que os ponemos abajo, que además también os dejo fichas técnicas de nuestros amigos de KM77, el precio, los posibles descuentos que os puede conseguir los de CarWow. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. No sé si volverá a ser divertido, volverá a ser aburrido, porque tenemos que ir compensando con los coches. Pero el caso es que estéis aquí con nosotros y que paséis un buen rato. Darle like, la campanilla y nos vemos pronto. Ya sabéis, en los comentarios estamos, tanto Nachete como yo, que hoy no está aquí, hoy se me ha ido, es que sigue castigado. Después de lo del Type R, sigue castigado. Entonces le tengo haciendo penitencia, está en casa ahora limpiando el suelo, le tengo haciendo penitencia para que por cierto no es mi hijo, ya lo he dicho, que le tengo haciendo penitencia porque él quiere, cuando lleguen los coches derrapadores, quiere estar ahí y derrapar. Así que nada, hoy se va a despedir Iván, que es nuestro cámara, que es majísimo también. Iván. Hasta la siguiente. ¿Veis? Pues venga, nos vemos pronto. Está chulo el coche, ¿eh? Y además en rojo a mí, insisto, me gusta.